Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Qué bendición, gloria a Dios. Yo creo que Dios va a dar palabra de ciencia y profética mucho. Yo lo creo. Capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 32. Aleluya. Tenemos bastante para leer, así que presta atención. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años. Vaya a saber qué accidente tuvo. Vaya a saber qué enfermedad le agarró. Los niños pueden ir al culto. Vaya a saber qué le pasó. Pero sí sabemos algo, no sabemos la edad. No sabemos qué le pasó, pero sabemos que durante 8 años estuvo postrado en una cama. Él era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todo lo que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. ¡Wow! Abundaba en buenas obras, abundaba en limosna que daba. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. ¡Wow! Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardase en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¡Wow! Era costurera. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. ¡Wow! Y al ver a Pedro, se incorporó, se sentó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Wow! ¡Qué milagro! Y esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Acá vemos 2 milagros de un tal Eneas, que hacía 8 años que era paralítico y estaba ahí en la cama, postrado. Y cuando Pedro le ve, le dice, levántate, Jesús te sana, haz tu cama. Eneas no se puso a pensar que durante 8 años no caminaba, que durante 8 años lo limpiaban, lo bañaban, durante 8 años lo cargaban y lo llevaban donde él quería ir. No se puso a pensar, sino que cuando recibió la orden, recibió la palabra, automáticamente se puso de pie y empezó a hacer la cama y Dios lo sanó.
Y estaba ahí Pedro, y estaba ahí toda la familia de Eneas. Cuando vienen unos muchachos y le dicen, Pedro, ven con nosotros, que Dorcas ha fallecido. Y cuando Pedro va a la casa de Dorcas, la estaban velando. Estaba en la sala, ya estaba lavadita. Y llega Pedro, y todas las viudas le rodean. Y le mostraba qué hábil era Dorcas cuando cosía. Mirá los vestidos que ella hacía. Mirá Pedro. Pedro los echó todo afuera. Y él se arrodilló y oró. Y le dijo, Tabita, levántate. Y automáticamente Dios hizo un milagro de resurrección sobre Dorcas. Toda esa región se entregó al Señor. Toda esa región. Los milagros son reales. Los milagros son para vos y para mí. Los milagros son para vos y para mí. Debemos creerlo. Ustedes saben que el viernes abrimos un grupo de fe con Jenny. Y el dueño de la casa tenía el pie, no sé qué tenía, pero sé que entre tantas cosas que tenía también diabetes. Y tenía el pie muy hinchado, color negro. Y me encantó mi esposa. Porque nos sentamos, íbamos a leer la palabra, pero antes que empieces, Jenny no se aguantó, le dice, Dios te puede sanar de esa pierna. ¿Vos lo crees? Y el tipo se quedó, sí, decía, nuevo. Lo mismo hizo Pedro. Eneas, Dios te puede sanar, levántate. ¡Wow! Hay autoridad en tus labios. Hay autoridad en mi labio. Pero si no lo creemos nosotros, estamos complicados. Necesitamos más del Señor, que Él nos dé entendimiento. Y yo veo acá que cuando hay fe y hay acción, es igual a concreción. Fe más acción es igual a concreción. Este es el año donde vamos a concretar muchísimas cosas como iglesia, pero también de manera concretamos cosas a la deriva. Nosotros concretamos lo que Dios nos viene hablando. ¿Qué es lo que Dios te viene hablando a vos? Porque eso es lo que vas a concretar este año. Una casa, un vehículo, unión familiar, sanidad, paz, dones, ministerio. Vaya a saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero no concretamos a la deriva cosas. Concretamos cosas que Dios nos viene hablando. La pregunta es, ¿quién te viene hablando Dios? Porque algunos ni siquiera conocemos la voz de Dios. Y es necesario entender que Dios es una persona. El Espíritu Santo habla. El lunes estaba predicando cuando le ministro a César y tuve una visión donde Dios me mostró el hijo de César. Y cuando le digo a César cómo era ese niño, él se quebró. Bueno, estuvimos ahí, pasó. Cuando terminó la reunión se me acerca y me dice, cada característica que diste son las cosas que yo hablo con Sofía, de cómo nos gustaría que sea el niño. Entonces yo le digo ahí a César, evidentemente el Espíritu Santo está en las conversaciones matrimoniales. Entonces ojo con lo que hablas con tu esposa, porque el matrimonio es una unión santa, el matrimonio es una unión espiritual. Entonces ahí está, donde hay dos, ahí está en el medio Él. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces ojo con lo que hablas con tu esposa. Ojo con lo que hablas con tu esposo, ojo cómo se tratan, porque sin temor a equivocarme, les digo que ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! En la palabra de Dios está todo lo establecido por Él, para todas las áreas de nuestra vida. ¿Querés saber qué es lo que está establecido? Lee la palabra, lee la palabra. Lee la palabra, dedícale tiempo a la palabra y vas a ver todas las promesas que Dios ya te ha concedido a vos y a mí. Porque
Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dios te quiere dar todo, no algunas, no ciertas cosas, todo lo establecido por Él. Y acá veo que hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta para concretar lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo concretar lo establecido por Dios. Primer punto, conociendo los obstáculos que impiden la concreción. Debemos conocer qué es lo que me impide avanzar en los caminos del Señor. ¿Por qué siempre vuelvo y retraso el llamado de Dios para con mi vida? Debo quitar todo obstáculo y seguir avanzando. Y uno de los obstáculos es uno mismo. A veces nosotros creemos más en lo que Dios puede hacer con otra persona que con nosotros mismos. Tenemos más fe en lo que Dios puede hacer con Luca, con Matías, con Raquel, con Esteban que conmigo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo conozco mis imperfecciones, que yo conozco mis limitaciones, que yo conozco mis miedos. Entonces tengo más fe en otros que en mí mismo. Pero yo te quiero decir hoy que Dios puede hacer cosas muy grandes en ti. Dios puede hacer cosas grandes en mí. Tan solo debemos creerlo. Debemos activar nuestra fe. Debemos accionar. Y sin temor a equivocarme, vamos a ver lo concreto de Dios. Vamos a ver cómo Dios concreta todas las cosas que Él tiene para nosotros. La frustración es otro obstáculo. Vivencias que hemos tenido y nos hemos frustrado. Y esa frustración hace que no avancemos. Quítala de tu vida. Desarráigala de tu casa, de tu pensamiento, de tu corazón. La incredulidad. Porque Dios puede usarte como instrumento útil en sus manos y hacer contigo cosas hermosas, maravillas. ¿Será tan así? ¿Cómo es esto? Incrédulos. Dios reprende al incrédulo. El temor. ¡Wow! Miedos. ¿Pero qué dirán? Y pero si yo oro por este y no se levanta, y va a quedar sentado como viene toda la vida sentado. ¿Qué se le va a hacer? Es mejor que me tilde por loco. Y puede ser que Dios haga algo, que quedarme en mi asiento ahí sin hacer nada y que nadie me diga nada. Miren, mi hermano, yo estaba una vez en Colombia, en Medellín. Estaba predicando la historia del rey Nabucodonosor. Y mientras yo leía la palabra, acá estaba el púlpito, yo leía la palabra y adelante me trajeron un niño que tenía algún síndrome. Vaya a saber de qué. Pero yo, mientras leía la palabra, me veía al nene y veía cómo su rostro se iba transformando, cómo su cabeza se le iba acomodando. Y mientras leía la palabra, por eso la palabra es medicina a tu hueso, la palabra modifica la genética. Mientras predicaba la palabra, mientras la leía. Y mire qué tontito que soy. Y mire qué limitado que soy. Porque yo dije, este se manifiesta. Y nada que ver. Dios lo sanó. Dios lo sanó. Cuando vuelvo a la semana de esa iglesia, estaba llena. No podían creer sus vecinos y su familia lo que Dios había hecho con ese niño. Porque no somos nosotros. Nosotros somos un cero a la izquierda. Es el Espíritu de Dios que fluye. Es el Espíritu de Dios que sana. Es el poder de la palabra que interviene en las vidas. Es el Señor quien sana. La gloria siempre es para Dios. La gloria es para el Señor.
Postergación. Postergación, dejar lo que podemos hacer hoy para mañana. Me acuerdo que cuando era más pibe, en mi casa teníamos piso de Portland y el piso lo compramos y lo llevamos a una habitación y lo tuvimos ese piso durante años. Y es más, ese piso estaba bien acomodadito y era un estante para seguir acumulando más cosas. Y nosotros con piso de Portland todavía. Postergación. Pero vino la palabra de Dios, iluminó la mente de mis padres y dijimos, no, vamos a poner los pisos en casa. No podemos seguir con piso de Portland. Más de 5 años con el piso comprado. Y ahí te das cuenta que la postergación es algo espiritual, es algo diabólico y debemos reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. No te postergues, no te tires abajo, no tengas temor, no le des lugar a la duda. Dios está contigo, Él te ama. Él te ama. Un ejemplo bíblico es Moisés. Anda a hablar con el faraón que vas a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué dijo Moisés? Yo, tartamudo. ¿Con quién voy a hablar? Tranquilo, Moisés, hay un Aarón cerca tuyo que va a hablar por vos. No mires tus limitaciones. A veces lo que Dios te está pidiendo es algo muy difícil para uno. Capaz que si Dios me pide eso a mí, yo no tengo problema. Pero cuando te lo pide a vos, de manera personal, para uno es difícil. La mayoría de las veces lo que Dios te pide es difícil. La mayoría de las veces. Pero ten paz, el Espíritu Santo hablará a través tuyo. Ten paz. El Señor está contigo. Si escuchaste la voz de Dios, dale para adelante, Él te va a respaldar. Él te va a respaldar. Entonces conocemos los obstáculos que impiden la concreción y le damos una patada, ¡pum!, lo sacamos del camino y avanzamos, y avanzamos. Segundo punto, debemos, conociendo las demandas que tiene la concreción, debemos conocer los obstáculos para echarlo fuera y ahora debemos conocer las demandas. ¿Qué nos demanda la concreción? Y nos demanda trabajo. Si Dios te pidió algo, es para que trabajes. Es para que le quite el celofán a tu lomito y empieces a laburar. Una forma de decir, ¿no? Con Noé pasó esto. Cuando Dios le pide que haga el arca, ¿qué demandó Noé? Esfuerzo, trabajo. Trabaja por lo que tienes que concretar. Pon manos en el arado, no mires atrás, avanza, avanza, avanza. Desafío. Porque Dios te va a desafiar con lo que tenés que concretar, con lo que tenemos que concretar. En todas las áreas de nuestra vida hay algo que concretar. Dios, qué desafío tan grande. Qué desafío. Esfuerzo. Dios te pide que te esfuerces. Porque a Noé, durante tantos años los cargaron. Le decían que estaba loco. Le decían que él escuchó una voz rara. Pero él avanzó y se esforzó. Y cuando terminó el arca y empezó a llover, y todos murieron, menos él y su familia y los animales. ¿A dónde está tu loco? ¿A dónde está? Salvo está, y vos muerto. Las demandas que tiene la concreción te va a demandar compromiso. ¿Sabe por qué compromiso?
porque la concreción es algo que se le da a la iglesia. La concreción, el traer a la tierra las bendiciones de lo alto, se te da a vos, se me da a mí. Nosotros debemos tomar el compromiso de establecer el reino de los cielos en esta tierra, en el ahora. No es para los ángeles, es para vos y para mí, para los hijos. Decile a tu hermano que está al lado, vos sos hijo. Aleluya. Está en nosotros ejecutarla. Comprométete, comprométete. Nosotros somos instrumento de concreción. Está en nosotros decir sí o no a la concreción. Te aconsejo que diga que sí. Te aconsejo que pongas mano en el arado y avances. Porque no hay nada más lindo que estar en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios. Tú eres el instrumento. Dile sí a lo concreto de Dios. Dile, Señor, yo quiero establecer lo concreto tuyo. Guíame, dame fuerza y te puedo asegurar que el Señor lo va a hacer. Que el Señor te va a ayudar. El Señor está contigo como poderoso gigante. No he visto justo caído, no he visto justo desamparado, no he visto su simiente que mendigue pan. El Señor está contigo. Hay una promesa de Dios para tu vida y eso es real y se va a cumplir. Quieras o no quieras, se va a cumplir, se va a cumplir. Pero te aconsejo, dile sí al Señor. Dile, Señor, yo quiero ser ese instrumento de concreción y vas a ver cómo Dios te usa en gran manera. Nosotros somos ese instrumento. Dios nos respalda cuando le decimos sí a la concreción. Cuando obedecemos su palabra, Dios te respalda. Dios te respalda, mi hermano, mi hermana. Dios te respalda. Por eso, no hace mucho un hermano me contaba que tiene mucha gente a su cargo, él trabaja en la construcción. Y él me decía, yo estaba enganchado de la luz. Y el Señor una vez me dice, anda a apagar la luz y pon en orden tu casa. Me dice, fui con miedo, pero obedecí. ¿Y sabe qué pasó? Esa misma semana, Dios le dio como 2 cuadrillas más porque tenía obras por todo lado. Por eso cuando Dios te pide algo, que concretes, hazlo, porque detrás de esa concreción hay abundancia, hay bendición, hay todo lo que tú y tu gente necesita. Que Dios nos guíe. Dios nos respalda cuando le decimos sí. Tercer y último punto. Tenemos que conocer los obstáculos. Tenemos que conocer las demandas de la concreción, pero también conociendo lo que debemos hacer para lograr esa concreción. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, búsqueda, entrega, rendición al obrar del Espíritu Santo. Debe ser una persona buscadora del Señor. Debe ser una persona de oración. De oración. No puede ser tu oración diaria bendecir solamente los alimentos cuando te sientas a comer. Tu oración diaria debe ser una oración. Ni siquiera te hablo de tiempo. Te estoy hablando de una vida de oración, donde tu prioridad entre tantas cosas durante el día sea tener una vida de oración, tener un tiempo de oración, sea mucho, sea poco, ora, busca. Busca y vas a hallar. Golpea y se te va a abrir. Porque aquel que cierra la puerta de su habitación, el Padre ya está dentro de esa habitación esperándote. Entonces que tu entendimiento y tus ojos espirituales se abran. Porque tú cuando estás buscando la presencia del Señor, el Señor ya está ahí, porque me lo dice su palabra. Antes de venir oraba. Y oraba en voz alta.
No llegué ni a 3 frases cuando ya sentí la gloria de Dios en esa casa. Porque se está cumpliendo la palabra. Cerrá la habitación, cerrá la puerta. Y yo estoy en medio. Yo me puse a orar y no dije ni 3 frases cuando la gloria de Dios ya estaba ahí. La pude palpar. Mi hijo me dice, papá, esto no es la iglesia. Esto es una casa, me decían, y apuntaba a la pared. Esto es una casa, esto no es iglesia, hijo. En todo lugar se ora. La iglesia somos nosotros. La presencia de Dios cae donde nosotros caminamos, donde nosotros buscamos. Busca al Espíritu Santo. No pidas concretar nada si no tienes una relación con el Espíritu Santo de Dios. Si no tienes una cercanía con Dios. Reprende la pereza. Reprende aquello que no te permite orar. Y ora, busca del Señor. Activa tu fe. Cree. Eneas, levántate y haz tu cama. Y Eneas no se puso a pensar, se levantó y empezó a acomodar la sábana, la almohada. Digo yo que tenía almohada, vaya a saber. No le dio mucha vuelta al asunto. Un milagro automático. Cree. En Hechos, iba Juan y Pedro al templo de la Hermosa y había ahí un paralítico, un cojo de nacimiento. Una monedita, por favor. Pero puesto los ojos, lo miró. Y le dijo, no tengo oro ni plata, Pedro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y la palabra de Dios dice que sus tobillos se afirmaron en el momento. Cojo de nacimiento, o sea, una pierna no tenía ni músculo, era un huesito. Pero el poder de Dios cayó sobre esa persona y automáticamente se levantó, sus tobillos se le afirmaron. Y entraron Juan, Pedro y el que era cojo entraron alabando a Dios en el templo. Porque ese cojo creyó. Y Pedro activó su fe. Porque Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía la certeza y la seguridad de lo que había dentro suyo, de lo que había dentro de su bolsillo, que no era plata, era la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le tomó la mano y lo levantó. De la misma manera, Dios te quiere usar para reprender las acechanzas del enemigo. Urabrazaya, oprasoa. Aleluya. Perdón, yo siento la gloria de Dios y no me puedo quedar quieto. Porque cuando veo cómo Dios hace cosas y entiendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz y puede transformar una vida, una familia, una ciudad, un barrio, no puedo quedarme quieto. No puedo dejar hablar del Señor. Activa tu fe. Cree. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Entonces, está prohibido estar en las habitaciones, en la casa y escuchar música del mundo que no aviva tu espíritu, que no edifica tu espíritu. Debes escuchar palabra de Dios, debes escuchar canciones inspiradas por Dios, porque sin darnos cuenta, esas palabras que no vienen de parte de Dios, vos decís, yo no le doy importancia, pero tu espíritu está recibiendo todo lo que hay en el aire. Y después te viene la tristeza, y después te viene el desgano, y después te vienen los malos pensamientos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Si yo tengo una vida de oración, si yo soy una persona que me
consagro cada día a Dios, es porque sin darte cuenta, tu espíritu está percibiendo palabras que no vienen de lo alto, sino del mismo infierno. Por eso cuando tú estés en tu casa, pon alabanza, pon prédica, escuches o no escuches, que el ambiente esté rodeado de un mensaje espiritual. Si yo ahora prendo el Wi-Fi, hay ondas satelitales, hay redes inalámbricas, hay internet del de frente, del vecino, y no lo veo, pero sí este aparatito me dice que hay. De la misma manera, cuando uno está en las cosas del mundo, pero yo no veo nada, yo no hago nada malo, pero en el mundo espiritual hay demonios que se mueven, hay ángeles caídos que se mueven, y vos no te das cuenta, pero tu espíritu lo está percibiendo, y después viene la tristeza. Después viene la depresión. Pon alabanza en tu vehículo. Si vas a YouTube, yo no estoy en contra de Netflix, nada, quien te habla también ve películas. Pero las veces que estoy en Netflix, busco una película para la familia. Las veces que pongo YouTube, las pocas veces, porque yo no soy de escuchar mucho, una alabanza, una adoración, para edificar mi espíritu. Me fui por la rama, pero entiendo que Dios quería hablar. Accionar. ¿Qué debemos hacer? Accionar, tener actitud, obedecer a Dios. Tu actitud marca la diferencia. Por eso cuando yo veo que una palabra es largada desde el púlpito y veo un hermano que salta y hace así, la toma, yo pienso dentro mío, digo, este ya tomó toda la bendición. La palabra fue directo para él y él hizo tic, la atajó así a lo Dibu Martínez. Y se apoderó de la palabra. Hay un ejemplo que da nuestro pastor sobre ese muchacho ahí en Chile, que había uno que decía que acá iba a haber empresario, y este tipo se levantó y tomaba todo lo que decía este predicador. Mirá cómo Dios tiene en cuenta la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a orar, no oro así para adentro, oro para afuera. Oro que la gente me vea. Cuando yo me pongo a adorar, cuando me pongo a cantar, abro bien mi boca. Porque Dios tiene en cuenta mi actitud. Cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, la persona de recursos humanos tiene en cuenta la actitud que tenemos, las palabras que usamos. ¿Cuánto más Dios en el reino de los cielos no va a tener en cuenta las actitudes que nosotros tenemos cuando recibimos una palabra poderosa del Señor? Sé sabio, sé sabia. No importa el que te mire. Tomá tu palabra, tomá tu bendición, llévatela a tu casa. Debemos asimilar que somos administradores del poder de Dios. Dios está en todos lados, pero no en todo lado se manifiesta. Dios está acá enfrente, allá en la esquina, en la otra esquina, está en Mozambique con Fabiana, está en todos lados. Pero se manifiesta donde hay corazones que le buscan. Él se entrona donde hay un corazón que le busca. Así que te incentivo a que le busques, como hizo Pedro en el templo de la Hermosa. Se fue a buscar a Dios en el templo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Y ese cojo se levantó. De la misma manera, busca la presencia del Señor. Y con esto concluimos. Dios nos da la bendición cada día, pero está en nosotros concretarla. Dios le daba el maná al pueblo de Israel, pero el maná no le caía dentro de la tienda, ni en la puerta de la tienda. Ellos debían salir de la tienda, ir a buscar el maná,
traer el maná del día y ponerse a amasar y hacer pan para comer durante el día. Dios le da el maná, Dios le da la bendición cada día. Y así con nosotros hoy también. Dios nos da la bendición cada día. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a activar nuestra fe. Esa fe que nos hace accionar para ver concreto lo establecido por Dios para nuestra vida. Por eso cuando conocemos los obstáculos y los quitamos, las demandas y las asumimos, y lo que debemos hacer y hacemos, todo esto nos lleva a ver materializado lo establecido por Dios. Dios te ama y en gran manera Dios te ama. No dejes que Satanás mine tu mente, porque Satanás te quiere ver agotado, limado, tirado. Pero yo vengo hoy con buenas nuevas y el Espíritu Santo quiere levantarte como las águilas y volar en las alturas, donde Satanás no puede tocar tu casa, no puede tocar tu vida, no puede tocar tu mente, no puede tocar tu familia. Busca de Él, quita todo obstáculo, asume las demandas de la concreción, conoce lo que debes hacer y hazlo, porque Dios está contigo como poderoso gigante en este 2025. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabe? Yo estoy ahí, en la recta final sobre algo que tengo que concretar. Que no concretamos cosas a la deriva, algo que Dios me venía hablando mucho cuando yo pasaba al altar, a través de diferentes hermanos. Y estoy en la etapa final, ya estamos. De la otra parte Él ya lo quiere, y yo también lo quiero. Y tengo como un poco de miedo, tengo como ese temor, cuando ya estoy en la recta final para concretarlo. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, hace meses que vos me venís hablando sobre este tema. En mis devocionales, cuando hablaba con mi esposa. Y Dios confirmaba la palabra cuando yo pasaba a este altar y los hermanos me ministraban. Y ahora que estoy viendo ya la etapa final, tengo miedo. La duda me quiere abrazar. ¿Por qué? Si vos me querés bendecir, ¿por qué tengo miedo? La palabra profética para hoy a la mañana es que vas a concretar cosas en este año. En este año lo vas a concretar. Dios te va a hablar y no va a pasar este año sin que lo concretes. Pero está en vos quitar los obstáculos, asumir las demandas y hacer lo que debemos hacer. Señor, gracias te doy porque tú eres bueno y tú eres fiel. Señor, oro junto con mis hermanos, entendiendo que tú quieres concretar cosas en nosotros. Ahora yo voy a dar lugar al altar. Háblales tú, Señor, en sus mentes. Háblales tú en sus corazones. Pon ese sentir tú sobre lo que vas a hacer. Raprasoa. Prisandarabakaya. Usharabarabarabarabasaya. Usharabarabaraberekendereberekeya. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas?